Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que podemos nuevamente conectarnos para retomar nuestras lecciones de doctrinas que son mandamientos de hombres. Bueno, hoy fue inevitable tapar aquí el título, ¿no? Pero ya sabemos que ese es el nombre de nuestro curso y específicamente la lección número 14, Satanás realiza actos sobrenaturales hoy. Y bueno, esa foto que está allí no es que me la enviaron ni que es la foto oficial, sino que es una de las representaciones, una de las muchísimas representaciones que el hombre ha hecho acerca de la persona de Satanás o la persona que conocemos como el diablo. Recuerda que persona no es lo mismo que decir ser humano, ¿no? Jesús es la persona del Hijo, el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo y el Padre es la persona del Padre y no significa que son seres humanos. Persona es porque habla de la identidad, de la voluntad, de las emociones de un ser. De esa manera podemos hablar de personas. Los seres humanos son personas, pero no toda persona es un ser humano. De igual forma, Dios está identificado como persona. Nosotros le llamamos persona porque tiene todas las cualidades que nosotros también llevamos de él, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, respecto a la persona del diablo, pues el hombre ha tratado de escenificar, ha tratado de materializar su concepción de este ser y esta es una de las muchas, ¿no? Así que solamente lo usamos a modo de ilustración y no pues como definiendo esta figura como la única que podría realmente identificar a este ser. Esta noche, amados hermanos, estamos en una más de las afirmaciones que hacen los hombres como si fuera una doctrina de Dios, cuando no es más que como afirmamos dentro de este curso, una doctrina más de hombres. Esa es precisamente la que dice que Satanás realiza actos sobrenaturales hoy. Es lo que nosotros vamos a ver a través de esta lección número 14 y esperamos que sea de mucha edificación y que sea de mucha claridad, que arroje mucha luz sobre nuestro propio concepto para que así, cuando, como decía el hermano en su oración, vayamos a dirigirnos a la congregación, cuando vayamos al evangelismo, seamos precisos, seamos correctos en nuestra enseñanza, que es la enseñanza de Dios. El papel de Satanás ha sido un papel muy discutido a través de los siglos. En las mentes de la mayoría de las personas, los escritos de los teólogos del pasado con respecto a Satanás, como los de Tomás de Aquino, Agustín y muchos otros, no han tenido el mismo impacto que han tenido las grandes obras literarias de otros escritores. Satanás ha sido llamado, por ejemplo, el héroe de ese famoso libro El Paraíso Perdido de John Milton. En El Infierno de Dante es una obra que ofrece una imagen más realista todavía de este ser. Y también se habla de hacer pactos con el diablo. Ese es un tema muy destacado en la literatura, ya no tanto en la actual, pero sí en la de hace muchos años atrás. Es el tema base de muchos libros, como el último que vemos en nuestra ilustración, El Diablo y Daniel Webster. Todos estos libros tienen diferentes enfoques acerca de la persona, actitudes, maneras de actuar de Satanás, y el hombre se ha dejado llevar por muchos de ellos, alejándose de la escritura, alejándose de los conceptos bíblicos. Sin embargo, para que la persona pueda tener una imagen real de Satanás, no se puede recurrir ni a los teólogos de la antigüedad, ni tampoco a los gigantes de la literatura. Debe ir a la Biblia. Un problema que tiene el hombre con respecto a Satanás es que no se revela lo suficiente acerca de él en la Biblia como para satisfacer la curiosidad del hombre. Recuerde que Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas nos han sido dadas a todos y a nuestros hijos, pero que las cosas secretas solamente le pertenecen a Jehová. En el siglo III, uno de los escritores cristianos, entre comillas, como lo fue Orígenes, escribió acerca del diablo las palabras que vemos en pantalla. Respecto al diablo, a sus ángeles y a las fuerzas enemigas, la enseñanza de la iglesia es que estos seres realmente existen.
Sin embargo, la Iglesia no ha explicado con suficiente claridad qué son o cómo existen. Tampoco se ha revelado, hermanos, en las Escrituras concerniente a Satanás lo suficiente. Y por eso la iglesia primitiva ni siquiera comenzó a especular mucho acerca de Satanás y de sus poderes, hasta que, como hemos mencionado, algunos años después o siglos después lo empezaron a hacer estos primeros autores. El propósito de esta lección será responder a la pregunta, una gran e interesante pregunta como lo es: ¿actúa Satanás de manera sobrenatural hoy? Y esto lo vamos a lograr responder exponiendo primero lo que la Biblia tiene que decir acerca de Satanás, de la persona de Satanás, y luego haremos una discusión acerca de los pasajes que se han creído o se ha creído que sugieren que Satanás está actuando sobrenaturalmente hoy. Así que lo primero que vamos a hacer, hermanos, es hablar de los nombres que en la Biblia se han aplicado a Satanás. No los nombres en general en la historia de la humanidad, pero en cuanto a la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra Satanás, que también se dice Satán, se aplica a algo más que simplemente esa persona que nosotros consideramos como el diablo, ese ser malo, enemigo. La palabra Satanás simplemente en su origen significa obstruir u oponerse. Normalmente, cuando el término se usa respecto a un adversario humano, un enemigo humano, se utiliza con el artículo. Por ejemplo, tenemos Primero de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ese texto un momento, por favor. Primero de Reyes 5:4 y por allí vamos también buscando Primero de Reyes 11:14 para ver el otro ejemplo. ¿Quién nos ayuda con Primero de Reyes 5:4, por favor? Primero de Reyes 5:4. A ver, la lectura es gratuita. A ver. 10:4, siervo. 5:4. ¿Es 10:4 o 5:4? No, 10:4 es afirmativo, que ya lo tenemos, pero preguntando. Ah, sí, es 5:4, ya vi. Sí, correcto. 5:4. No, estaba vacilándote, Rafa. Estaba vacilándote. A ver. Dice, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono edificará casa a mi nombre. Primero de Reyes 5:4. Dice. Ajá, damos. Primer libro de Reyes, capítulo 5, Versículo 4. versículo 4. Ajá, leí 5:5. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Amén. Bien, ahí aparece con el artículo definido. Entonces, adversario ahí se refiere a un adversario, sin artículo definido, perdón. Se refiere entonces a cualquier adversario, en este caso adversarios humanos. Ahora, si nos vamos, Rafael, 6 capítulos más adelante, hasta el 11 y el versículo 14, ahí sí tenemos el término aplicado a Satanás. Ahí sí está con el artículo. Primero de Reyes, en el original, ¿no? Primero de Reyes 11:14. 10:4. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Bien, ahí nuevamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de utilizar el término Satanás, pero de una forma maligna. Bueno, en realidad ahí corrigiendo, no se está refiriendo específicamente a Satanás en persona, pero sí a alguien que utiliza o que está utilizando Satanás. Ese es el caso de Primero de Reyes 11:4.
Pero no solamente se utiliza para hablar del diablo, en ese sentido, la Septuaginta traduce la palabra Satanás siempre por el término diablo, que es el que normalmente nosotros usamos más. Pero el Nuevo Testamento usa ambos términos mucho, tanto Satanás como diablo. La palabra Satanás aparece como una transliteración del hebreo al griego unas 37 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza una vez para referirse a Pedro en Mateo 16:23 y Marcos 8:33, y una vez para referirse a Judas en Juan capítulo 6, versículo 70. Todo esto sin el artículo. Todos los demás casos que incluyen el artículo definido en el Nuevo Testamento, que se leería literalmente el Satanás, siempre se refieren a la persona del diablo. El otro término principal es ese, el diablo. Esta palabra se usa 34 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a ese ser maligno, enemigo de Dios y de los hombres. En realidad, el término es una transcripción del término diabolos en nuestra versión común. Este es un término compuesto de dos palabras, dia, que es a través de en griego, y valo, que también obviamente en griego significa arrojar. Así que cuando traducimos diabolos o diablos, literalmente significa arrojar sobre o a través de, dividir, conjunto de discrepancias, acusar, presentar cargos, calumniar, informar, rechazar, tergiversar, engañar. Esta palabra sirve como una excelente descripción de este ser y de su carácter. Todo lo que él hace, calumniar, tergiversar, engañar, acusar a los hermanos, dividir. Todas estas palabras, todos estos términos los describen muy, pero muy bien. Esto, hermanos, nos hace que avancemos en el estudio para hablar entonces, o nos ayuda a que avancemos en el estudio para hablar acerca de la naturaleza de Satanás. La Biblia habla de seres que poseen cuatro naturalezas, o habla de cuatro naturalezas entre los seres. Estas cuatro naturalezas tienen que ver con la deidad, los ángeles, los seres humanos o los animales. Esas son las cuatro naturalezas que encontramos entre los seres que tienen voluntad, que tienen emociones, lo que hablábamos al principio. O eres Dios, o eres ángel, o eres ser humano, o eres animal. Todos estos que en el caso de los primeros tres tienen las cualidades que mencionaba, y en el caso de los últimos, pues son seres que tienen instinto, que desarrollan cierto tipo de cariño o cierto tipo de emociones, por llamarlo así. Es un tema siempre complicado, el tema de los animales, pero bueno, tampoco vamos hoy a hacer una exposición de ellos. Y aunque Satanás en la escritura toma la forma de un animal, desde Génesis capítulo 3, él no es un animal. Él ya estaba presente cuando Adán y Eva son creados en el jardín del Edén, pero tampoco era un ser humano, porque Adán y Eva eran los primeros humanos. Y como no se presenta en la Biblia que él tenga cualidades como la omnipotencia, poderlo todo, o omnipresencia, poder estar en todas partes, o cualquiera de los otros atributos de la deidad, pues definitivamente no es deidad. Así que, dado que estos otros están descartados, solo nos queda una posibilidad. Si él no es un animal, si no es un ser humano, y si no es Dios o no es un Dios, entonces tiene que ser un ángel. La Biblia nos enseña claramente que hubo ángeles que pecaron. Podemos leer de ellos en Judas, Judas versículo 6. Allí nos habla acerca de ángeles que pecaron y a quienes Dios castigó. Estos ángeles que pecaron, dice la escritura, que fueron arrojados al Tártaro. Vamos a leer, por favor, esos dos pasajes. Judas, versículo 6, vamos a tratar de, o me confirman, ¿no? Si podemos leer con bastante presteza. Si no los leo yo acá, pues para que no perdamos segundos importantes allí que vamos a necesitar. Ya tengo a Judas, versículo 6. Perfecto. Antes que lea Rafael, otro que vaya buscando, segunda de Pedro 2:4. Y otro Mateo 25:41, por favor. Segunda de Pedro 2:4 y Mateo 25:41.
A ver, Rafael, Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Gracias, Rafael. Dice que los ángeles que pecaron están en prisiones de oscuridad. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:4? Amén, varón. Segunda de Pedro 2:4. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Adelante. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gracias. Ok, muy importante. La Reina Valera tiene el término infierno allí, pero ese término es una traducción desafortunada, porque el término original es un término que también se hubiera podido colocar no en español, pero se hubiera podido transliterar, así como se translitera diablos, se pudo haber transliterado este término. El término es el tártaro. El tártaro, amados hermanos, es un lugar donde está donde despertó de hecho el rico, cuando la historia del rico y Lázaro, ¿no? Ese lugar donde él despertó, que es un lugar de tormentos, ese lugar es el tártaro, no es el infierno, es el lugar intermedio antes de ir al infierno. Al infierno van a ir el diablo y sus ángeles y van a ir todos los que han seguido sus instrucciones, sus tentaciones, pero eso será después del juicio final. El lugar ahorita es el lugar intermedio, el lugar de espera de los malvados, el tártaro, el lugar donde está Lázaro y el lugar donde está Abraham y el lugar donde están los justos, se llamaría el paraíso. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, no conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue hasta el tercer cielo, al paraíso. Bueno, el lugar donde están los justos o los buenos es el paraíso. Están en espera, no es el cielo todavía. Y el lugar donde están los malvados es el tártaro. Esa es la traducción o la transliteración adecuada que se debió hacer en 2 de Pedro 2:4. Están en el tártaro, un lugar de tormento, pero aún no es el infierno eterno. Entonces, Mateo 25:41 nos dice cuál sí va a ser el destino final y permanente del diablo, de sus ángeles, en este texto. Mateo 25:41, por favor. Amén. ¿Y cuál? Entonces dirá vamos. también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Gracias, hermano Agustín. Este texto aclara lo que les decía de 2 de Pedro 2:4. Note que el infierno está preparado para ellos. No dice que están allá. Dice que está preparado. Jesús usó el término preparado o preparar para referirse a nuestras mansiones. No vamos a estar allá hasta que Él venga y nos lleve para estar con Él, las mansiones celestiales. De la misma forma, el infierno está preparado, pero aún nadie ha llegado allá porque no ha pasado el juicio final. Y los primeros que serán lanzados allí serán el diablo y sus ángeles. Así que sumamos. Si Judas 6 habla de ángeles que pecaron, Segunda de Pedro dice que esos mismos ángeles que pecaron fueron arrojados al tártaro. Y si Mateo dice que el diablo y sus ángeles serán lanzados al fuego eterno, al infierno, entonces los ángeles que pecaron debieron haber sido el diablo y sus ángeles. Los primeros escritores cristianos, siempre coloco cristianos entre comillas, ¿no? Porque nos referimos a cómo la historia los identifica, no a que eran cristianos por haber obedecido el auténtico evangelio. Pero después de la era apostólica, estos llamados escritores cristianos creían que el diablo era un ángel caído. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía, de quien los católicos dicen que era obispo de esa ciudad, escribió una defensa del relato de la creación en Génesis contra un
caballero llamado Autólico. Esta obra tiene su fecha más o menos entre los años 150, o sea, se calcula que se escribió entre los años 150 y 200 después de Cristo. Y el señor Teófilo dijo acerca de Satanás, porque primero fue un ángel. Alrededor del mismo periodo, también otro escritor, Ireneo, dijo acerca del diablo lo siguiente: no encontramos al diablo creando alguna cosa, porque de hecho, él mismo es una criatura de Dios, como los demás ángeles. Entonces, la opinión de que Satanás era un ángel caído fue la única opinión expresada por cualquiera de los escritores denominados como cristianos durante el periodo conocido como el de los padres de la iglesia. ¿Por qué se les llama así? No porque nosotros los estemos reconociendo como padres de la iglesia, sino que se les llamaba así porque, obviamente, la iglesia romana los consideraba los primeros intérpretes de la doctrina apostólica que no eran apóstoles. Entonces, mucho de lo que cree la iglesia romana lo cree porque estos hombres así interpretaron las escrituras. Entonces, por eso reciben ese nombre. Bueno, durante el periodo en el que ellos vivieron, esta era la opinión generalizada. Como Satanás es un ángel, tenemos que saber que su poder está limitado porque su naturaleza es una naturaleza que no es divina. Los ángeles son criaturas, eso sí, poderosas. Por ejemplo, fue un ángel quien hizo rodar la piedra gigante que estaba a la entrada de la tumba de Jesús. Podemos consultar eso en Mateo 28:2 y en 2 de Pedro 2:11. Pero también la escritura nos enseña que el arcángel Miguel en una ocasión fue resistido por otro ángel, según Daniel capítulo 10, versículo 13. Quiero que vayamos a ese pasaje porque creo que es un pasaje bastante curioso y me gustaría que lo viéramos con nuestros propios ojos, no solamente porque yo se los digo, sino que lo pudiéramos corroborar. Daniel capítulo 10, versículo 13. ¿Qué le pasó al arcángel Miguel en esa ocasión? Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Gracias, Rafael. Noten que el texto diferencia al príncipe, dice, de Persia, dice más el príncipe del reino de Persia, pero al final dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Hace una distinción. Cuando leemos el contexto, algo que no haremos en este momento, nos damos cuenta que ese príncipe era un ángel maligno, un servidor de Satanás. Y dice que logró retener o resistir a el arcángel durante 21 días. Así que allí podemos ver que ellos no son todopoderosos o que ellos no son omnipotentes. También sabemos a través de la escritura que los ángeles son inteligentes, pero a pesar de su gran inteligencia, que es muy evidente a través de todos los relatos donde ellos son mencionados, pues no lo saben todo, porque la escritura dice que no saben cuál será el día de la segunda venida de nuestro Señor, Mateo 24:36. También dice la escritura que ellos no sabían cómo Dios iba a desarrollar el plan de salvación. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 11 y 12. Así que los ángeles tampoco son omniscientes, es decir, no lo saben todo. Los ángeles son muy antiguos, eso sí, porque la escritura nos dice que estaban presentes para ver la creación del universo. El texto que nos dice esto está en Job, capítulo 38, verso 7. Si podemos ir allá, por favor. Job, capítulo 38, verso 7. Job 38, 7, por favor. Dice, y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, es en pregunta, perdón,
Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Gracias, hermano Josué. Dice los hijos de Dios. Allí se está refiriendo a los ángeles. Ahí no se está refiriendo al pueblo de Dios en general. Otra vez, tendríamos que considerar el contexto para notarlo, ¿no? Pero en todo caso, esta alusión allí es a los ángeles de Dios. Y dice que cuando Dios estaba en la tarea de crear, ellos estaban allí regocijándose de ellos. Pero ellos no eran eternos, porque Colosenses 1:16 los incluye entre las cosas que son creadas. Así que los ángeles pues no estaban desde la eternidad. También sabemos a través de la Biblia que los ángeles se trasladan o se mueven muy, pero muy rápidamente. Por ejemplo, dice la palabra, y vamos a volver a Daniel, vamos a ubicarnos nuevamente en el profeta Daniel, porque dice que mientras Daniel oraba, Dios envió a Gabriel, pero notemos en ese pasaje de Daniel 9:21 cómo se desplazó el arcángel Gabriel. Por favor, Daniel capítulo 9, versículo 21. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Imagínense, dice que voló con gran presteza, ¿no? O sea, la velocidad a la que lo hizo fue algo que sorprendió particularmente a Daniel, así que se desplazan de una forma potente. Pero el hecho de que haya tenido que viajar desde un lugar hasta otro, independientemente de que lo haya hecho tan rápido, nos hace ver que los ángeles no son omnipresentes, aunque sean espíritus, no pueden estar en todas partes. Lo más importante para este estudio, o sea, para el punto de nuestro estudio, para la pregunta que nos hemos planteado es que los ángeles no tienen poder para hacer milagros. Así que es muy importante enfatizar esta frase. Los ángeles no tienen poder propio para hacer milagros. Y note la semántica. Poder propio. El salmista escribe en el Salmo 72:18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. La palabra traducida como maravillas en hebreo es pala, que en el modo hebreo jifil, que es el más cercano a lo que se conoce en gramática como la voz pasiva. Se usa voz pasiva en un verbo o en una expresión cuando se quiere decir o se quiere pedir que alguien haga algo. O que, perdón, no que alguien haga algo, sino que hay algo o alguien que hace que otra persona termine haciendo algo. Eso es la voz pasiva. El modo jifil es parecido a eso, parecido a la voz pasiva. Hay alguien o hay algo que te lleva a ti a hacer otra cosa. Entonces, esta palabra significa causar que suceda algo maravilloso. Causar que suceda algo maravilloso. Y la raíz se refiere a cosas que son inusuales, cosas que están más allá de las capacidades humanas. Se usa en este salmo para referirse a un milagro o referirse a milagros. El salmista está diciendo que solo Dios puede hacer milagros. Esto es doctrina bíblica. Solo Dios puede hacer milagros. Entonces esto significa que Satanás no podía hacer milagros, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en nuestra era. Ya con esto estoy resumiendo la clase. Ciertamente así lo entendía Nicodemo, porque cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, le dice que él reconocía que Jesús era un maestro, por lo menos era un maestro enviado por Dios. ¿Por qué? Le dice en Juan 3:2, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces es muy interesante y muy importante la expresión que utiliza Nicodemo. A menos que Dios estuviera con Satanás, él no podía hacer ningún milagro. Si Dios permitiera que Satanás hiciera milagros, esos milagros probarían que el mensaje de Satanás, que siempre es un mensaje mentiroso, porque así lo aclara la Escritura, para los humanos hubiera sido, para todos nosotros, hubiera sido un mensaje verdadero, porque hubiera estado confirmado por mensajes reales. Sabemos que el propósito de los mensajes era autenticar
confirmar, demostrar que el mensaje predicado era verdad. Si Dios le permitiera a Satanás hacer milagros en la actualidad, en el pasado o en el primer siglo, le hubiera estado dando el arma para demostrar, entre comillas, que su mensaje también era verdadero, lo cual es una contradicción con todo lo que enseña la palabra. No hay ejemplos de que ejemplos bíblicos, obviamente, de que un ángel realizara un milagro, excepto, porque es importante hacer las salvedades, excepto cuando el Señor directamente le encargó hacerlo y obviamente lo capacitó para hacerlo. Como Satanás es un ángel, no tendría el poder de hacer un milagro a menos que Dios lo enviara. Satanás necesitaría el permiso de Dios para realizar un milagro. Por eso, este punto nos lleva al siguiente, que es la obra de Satanás. Y me van a disculpar la falta de diapositivas de aquí en adelante por temas técnicos. Además de la limitación impuesta a Satanás por su naturaleza angélica, Satanás también tiene otras limitaciones que le impiden cumplir los que son sus verdaderos deseos. Primero, Dios limita la obra de Satanás. Ya que Dios es soberano sobre todo el universo y Satanás está incluido dentro del universo, Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. En el Antiguo Testamento, Satanás deseaba probar que Job solamente servía a Dios porque Dios lo había bendecido. Eso dice Job capítulo 1, versículo 9. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para herir a Job. Dice Job capítulo 1, los versículos 10 y 11. Y esto sucedió, amados hermanos, solo cuando Dios puso a Job en manos de Satanás. Dice Job capítulo 1, verso 12 o versículo 12. En el Nuevo Testamento, Satanás expresó el deseo de probar a Pedro y ese permiso también le fue concedido. Esto lo dice Lucas 22, 31. Esto implica que el permiso de Dios tuvo que ser concedido para que Pedro pudiera ser probado por Satanás. Entonces Satanás no puede probar a los hombres de esta manera o de cualquier manera sin tener el permiso de Dios. La segunda limitación puesta sobre Satanás es el libre albedrío del hombre. Dios ha puesto en el hombre la libertad de elegir si hace el bien o hace el mal. Esto lo enseña Deuteronomio 11, 26 al 28 y una gran cantidad de versículos a través de la Biblia. Él, hablando de Dios, no viola el libre albedrío del hombre y tampoco permite que Satanás viole el libre albedrío del ser humano. Por eso Flip Wilson se equivocó cuando dijo, el demonio me llevó a hacerlo. Este es un gran comediante que existió para la década de los 70, 80 y que se hizo muy popular, pero muy popular en los Estados Unidos y su expresión ya no se usa solamente en ese país, sino que se ha utilizado durante años en todo el mundo. El demonio o el diablo me llevó a hacerlo. ¿No? Él estaba sumamente equivocado. Si Satanás tuviera el poder de hacer pecar a los hombres, ciertamente habría utilizado ese poder muchas veces o todo el tiempo para hacer su obra. Pero es el hombre el que debe tomar la iniciativa para resistir al diablo y que huya de su presencia o hacer caso al diablo y convertirse en su aliado o en su amigo. Santiago 4:7 habla de resistirlo para que huya de nosotros. Alguien podría objetar que la posesión demoníaca involucraba que Satanás anulara el libre albedrío del hombre. Pero, amados, esta interpretación es incorrecta. El hombre tiene la opción de cometer pecado o no, al menos al principio de ese proceso que terminaba en una posesión demoníaca. Un hombre tenía que vivir su vida de una manera que estuviera su mente, su alma preparada para poder recibir al demonio. Quiero que vayamos a la Biblia para recordar esta enseñanza de Jesús. En el Evangelio según Lucas, el capítulo 11, los versículos 24 al 26, por favor. Lucas, capítulo 11, los versículos 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Allí está, muy claramente. Gracias, hermano. Dice la palabra que una persona no quedaba endemoniado simplemente porque iba por la calle y de pronto el diablo dice, vamos a caerle a ese, tan, o los demonios, ¿no? Vamos a caerle a ese, y ya lo habitaban. No. Las personas que quedaban endemoniadas eran personas que habían estado en un estilo de vida que iba en esa línea, en la línea de complacer al diablo, y que seguramente se habían involucrado en actos de hechicería, en actos de brujería o en algunas aberraciones que finalmente permitían que el diablo tomara control de ellos. No era algo a la fuerza donde la persona terminaba dominado por Satanás a pesar de que quisiera hacer el bien. No, eran personas que vivían muy mala vida. Es más, esta parte de Lucas 11 muestra que incluso cuando los apóstoles o Cristo expulsaban demonios, si esa persona no dedicaba su vida a seguir a Cristo, no dedicaba su vida a obedecer a Dios, estaba en riesgo permanente de volver a ser habitada por estos espíritus si volvía a la vieja vida. Si se pudiera probar que la posesión demoníaca involucraba que la persona perdiera el libre albedrío, en todo caso, si alguien lo pudiera demostrar, eso no le ayudaría a nadie en nuestros días para demostrar que a nosotros o a personas de nuestra época les pasaría eso. Durante la era mesiánica se cumplió una promesa que Dios hizo en Zacarías, capítulo 13, versículo 2, donde quiero que vayamos también, hermano, porque hoy les estoy compartiendo pasajes que generalmente no utilizamos. Generalmente en nuestras predicaciones, en nuestras lecciones, pues no pasamos por estos textos que son bastante importantes y de bastante peso en nuestra en el ejercicio de nuestra tarea como maestros. Entonces es importante que los veamos y los comprendamos bien para que luego así también los expliquemos a la congregación. Por favor, Zacarías capítulo 13, versículo 2. Hay una promesa allí que se cumpliría durante la era mesiánica. Durante no solamente la era mesiánica, sino al inicio de la era mesiánica. Zacarías 13:2, por favor. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Gracias, hermano. Dice al final que él iba a cortar de la tierra al espíritu de inmundicia. Jesús lo diría de otra manera. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, la derrota de Satanás fue durante el ministerio de Jesús y finalmente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor. De manera que a través de Jesús y a través de los apóstoles, pues los hombres iban a ser liberados de este mal y eso no iba a perjudicar nunca más al pueblo de Dios y a nadie más. La falsa doctrina de que la posesión demoníaca continúa hoy conduce a otras falsas doctrinas y por eso entonces sabemos que ella en sí misma es falsa. Algunos creen que ya que tenemos demonios hoy poseyendo personas, entonces todavía hoy necesitamos milagros, pero sabemos y estamos muy claros en que los milagros no están disponibles en nuestros días, así que por razones obvias no puede haber posesión demoníaca. Algunos incluso abogan porque, obviamente, en consecuencia con la convicción de que hay posesiones y de que para poder contrarrestarlas necesitamos poder milagroso. ¿De dónde venía el poder milagroso? Bueno, venía del Espíritu Santo. Entonces estas personas dicen que necesitamos que todavía siga cayendo el bautismo del Espíritu Santo para investir de poder a aquellos que se encargarían de echar fuera demonios. Un pentecostal preguntó en uno de sus libros, ¿es el bautismo en el Espíritu Santo necesario hoy? Y él mismo se respondía, sí,
Si Jesús lo necesitaba, nosotros lo necesitamos aún más. Satanás está vivo y está actuando activamente o está obrando activamente en el mal en el mundo. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para contrarrestar a Satanás y a todo el mal en el mundo. Independientemente, hermanos, de lo que esta persona o cualquier predicador o miembro de los evangélicos diga, el bautismo del Espíritu Santo no está disponible hoy. Para cuando Pablo escribió Efesios 4:5, solo había un bautismo. Y todavía no se había acabado el primer siglo y solo había un bautismo. El bautismo del Espíritu Santo fue único, incluso en el Nuevo Testamento. Los casos de Hechos 2 y de Hechos 10 son los únicos registrados e identificados como bautismos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que en toda la revelación de los 27 libros, solo hay 2 casos de bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la profecía de Juan se relaciona con esos 2 casos y no hubo más, ni habrá, ni hay en nuestros días. Ya que Satanás no actúa sobrenaturalmente hoy, uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo actúa él en esta época? Para contestar esa pregunta, debemos entender que solo hay 2 reinos en este mundo, recordarlo, el reino de Dios y el reino del diablo. El mundo se compone de personas que son hijos de Dios y otras personas que son hijos del diablo. Así los identificó el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. Los que se encuentran en manos de Satanás son sus siervos, son sus esclavos, hasta el tiempo en que ellos decidan liberarse de eso aceptando el evangelio, aceptando la salvación que ofrece Jesús. Esto es lo que dice Romanos 6, 16 y 17. Los que son esclavos de Satanás solamente hacen su voluntad en esta tierra, como señaló Jesús en su exposición de Juan 8:44. Satanás usa a sus siervos para tentar a los hombres a pecar. Y una forma en la que Satanás anima a los hombres a pecar es enseñándoles falsa doctrina. Todas las doctrinas provienen de solo uno de 2 lugares posibles. O del cielo o de los hombres, o de Satanás. Mateo 21:25. Satanás es la fuente de la falsa doctrina, según las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo en 1 de Timoteo 4, 1 al 3. En el primer siglo, Satanás actuó también a través de falsos apóstoles, que Pablo denunció en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Estos falsos maestros parecían ser hombres justos, pero no lo eran. Pablo explica esto en 2 de Corintios 11, 14 al 15. Aquellos que siguieron a estos falsos maestros estaban permitiendo que sus mentes fueran cegadas por el poder de Satanás. 2 de Corintios 4:4. Sin embargo, estas personas que habían sido cegadas y las que han sido cegadas luego de ellos a través de toda falsa doctrina, podían dejar de estar cegadas y pueden dejar esta ceguera si desarrollan la fe bíblica. Esto se puede hacer solo cuando las personas dirijan su atención y sus vidas a las enseñanzas de la palabra de Dios, desarrollen esa fe de la que habla Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que, amados, hasta aquí la doctrina del Señor es clara. La enseñanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que los ángeles no tienen poder propio para hacer milagros, que Satanás es un ángel y encima es un ángel desobediente, por lo tanto, él no tiene poder propio, él no es deidad para tener poder propio para poder hacer milagros. Pero no podemos despedir esta lección sin tratar algunos pasajes que se usan erróneamente para enseñar que sí, que Satanás hoy tiene un poder sobrenatural y que lo usa para engañar a los hombres. Por ejemplo, la discusión del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado, que es uno de los pasajes más mal interpretados, muy incorrectamente utilizados del Nuevo Testamento y que se utiliza en los púlpitos de las iglesias hoy. Es interesante que Pablo escribiera esta segunda carta a los tesalonicenses y específicamente este segundo capítulo para proporcionar consuelo a sus lectores, que eso lo dice en el versículo 2. Pero los premilenialistas, los que están esperando que Cristo vuelva a la tierra e instaurar un reino de 1000 años, lo usan para infundir terror
ya no miedo, terror en los corazones de los hombres hoy. Porque en este capítulo, Pablo dice que la venida del hombre de pecado es por obra de Satanás. Y dice el versículo 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Note que esas maravillas, esas señales, esos prodigios son mentirosos. En el idioma original en que se escribió esta carta, el griego, es aún más fácil de comprender los argumentos que se desarrollan aquí. Pablo usa tres términos que están en el modo dativo: poder, señales, maravillas, seguidos por un genitivo que dice mentirosos. Uno de los usos más importantes del genitivo en la gramática griega es el genitivo adjetival. Como el hermano Wallace decía, el genitivo es principalmente adjetival en su fuerza. Es más enfático de lo que sería un simple adjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el término mentirosos es un adjetivo, es un genitivo adjetival, el cual modifica los tres sustantivos mencionados anteriormente: poder, señales y maravillas. Y le dice al lector, que el que leía en griego en primer lugar, y a nosotros si lo consultamos hoy, que la obra del hombre de pecado es como la de Satanás. Solo puede producir señales, maravillas y prodigios mentirosos, pseudos, falsos. En lugar de estar en desacuerdo con el punto de esta lección, este pasaje en realidad enseña que Satanás no puede realizar milagros verdaderos. Cualquier milagro realizado por Satanás o por su hombre de pecado, que es todo el que ha apostatado de la fe y enseña falsa doctrina, son falsificaciones de los auténticos o genuinos milagros de la Biblia. Otro pasaje que se ha utilizado para argumentar que Satanás tiene el poder de hacer milagros es Apocalipsis 13:13. El texto de este pasaje dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. Una explicación completa de este versículo me llevaría a mí ahorita a hacer una exposición, una introducción al libro del Apocalipsis, que, como ya saben, no está dentro del alcance de esta lección, pero podemos hacer algunas observaciones. El libro de Apocalipsis fue escrito en símbolos. Esto lo aclara Apocalipsis 1:1. Si usted va al término original, dice que le reveló estas cosas a su siervo Juan por medio de símbolos. Eso es importante. Además, en Apocalipsis 13:13, esas señales son realizadas por la bestia de la tierra, a la cual luego se le va a llamar el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Estos milagros, estos supuestos milagros o señales, no son milagros genuinos y se puede ver contrastando el falso milagro del falso profeta en Apocalipsis 13:13 con el poder auténtico que tenían los testigos de Apocalipsis capítulo 11, versículo 5, ya que tanto este supuesto profeta como los verdaderos profetas de Dios o los verdaderos testigos de Dios, ambos utilizaron fuego. Sin embargo, los verdaderos testigos, los del capítulo 11, dice que lanzaban fuego por sus bocas, lo que creo yo que no se refiere a milagros de escupir fuego real, ¿no? Fuego literal, sino que se refiere a predicar la palabra de Dios con denuedo y con poder, como leeríamos en Jeremías 5:14. Mientras que el fuego del falso profeta supuestamente era un fuego que venía del cielo. Si era falso profeta, no podía estar aprobado por Dios. Si no estaba aprobado por Dios, no podía ser que descendiera fuego de la presencia del Señor. Por lo tanto, su supuesto fuego del cielo tenía que ser una estafa, tenía que ser una mentira. Es la convicción de este servidor que Apocalipsis 13:13 menciona el fuego como un símbolo, no como algo literal. El mayor milagro de Elías fue hacer descender fuego del cielo,
Primero de Reyes 18:38. Parece que el falso profeta iba a venir en esa época, ¿no? Como un imitador de Elías, a anunciar la venida de la bestia para que la gente se inclinara y la adorara. Pero otra vez, estoy hablando en un lenguaje simbólico, repitiendo los símbolos de Apocalipsis, pero todo eso tiene su explicación y tiene su trasfondo también, porque esa imitación de Elías, de ella se habla también en el Antiguo Testamento. Los verdaderos milagros nunca van a poder confirmar una falsa doctrina. Así que desde una perspectiva a la otra, el punto es el mismo. El falso profeta no realizó un verdadero milagro, sino que engañaba a las personas haciéndole creer que realizaba un verdadero milagro, como lo hacen muchos hoy y como lo han estado haciendo por cientos de años. En conclusión, amados hermanos, Satanás es un ángel caído, como le llamamos nosotros. Como un ángel, en lugar de una deidad, él no puede hacer milagros. Él no ha realizado milagros en el pasado. Él no puede realizar milagros hoy, en la actualidad. Satanás actúa por medio o actúa por medios naturales para alejar a los hombres de Dios y que lo sigan a él. Mientras los hombres vayan a la Biblia para saber quién es Satanás y cómo él actúa, estarán equipados para vencer a Satanás. Que todos nos dediquemos, hermanos, en la obra y en nuestras vidas personales a vencer a Satanás en nuestro diario vivir y también llevar el evangelio auténtico, el evangelio verdadero a los demás hombres. Así concluimos entonces la lección de esta noche. ¿Satanás realiza actos sobrenaturales hoy? No, ni lo hizo en el pasado, ni lo puede hacer en el presente.